Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Vamos pues a pasar a recibir del consejo sabio, del consejo eterno y bendito de nuestro Dios. Hoy es un día especial, vamos a celebrar pues la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena, y Jesucristo, establecido por Él mismo, y dijo, y cada vez que nosotros hagamos, recordamos lo que Él hizo por nosotros un día. Un día, bastó un solo sacrificio. Un solo sacrificio bastó. No hay más sacrificio que hacer. El único sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy simplemente recordamos, ¿ok? Recordamos y entendemos un poco más lo que Él hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Bien, amados hermanos, entonces vamos a compartir este mensaje que de alguna forma nos ayude a entender, nos ayude a comprender las Escrituras desde el punto de vista correcto, porque cuando a veces no hay un buen entendimiento de las cosas, tendemos a mezclar. Criollamente se dice mezclamos papas con camotes. Cuando sabemos que las papas son papas y los camotes, son diferentes. Pero cuando no hay ese discernimiento, ocurren errores, ¿no? Y ocurren cosas que nos llevan a errar. Jesucristo mismo dijo, erráis, ¿no? O sea, ignorando ¿qué? Erráis, ignorando las Escrituras. Qué importante es entonces conocer las Escrituras. Y una de las formas es estar aquí atento para poder comprender, para poder recibir de Dios, porque no es el hombre quien habla, es Dios quien habla, su palabra. ¿Okay? Nosotros simplemente estamos aquí como instrumento de Dios, pero Él es el que trata cada uno con cada uno de ustedes. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que la Biblia está separada en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y a veces cuando no hay entendimiento hay una confusión. Para esta oportunidad quiero hablar acerca de que así como hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en la Biblia hay dos órdenes sacerdotales que hay que entender claramente. Claramente. Hay dos órdenes sacerdotales establecidas por Dios. Establecidas por Dios. Vamos a ir rápidamente quiero que pase la imagen, por favor. Trata un poco de hacer una imagen para poder un poco comprender las dos órdenes, ahí las podemos ver claramente. Una orden se llama la orden de Melquisedec. ¿Ya? Hay dos órdenes. La orden de Melquisedec son órdenes sacerdotales, quiero que entiendas. Los cultos rituales estaban llevados a cabo de sacerdotes. Por eso es que Jesucristo es sumo sacerdote. Entiendan. Hay dos órdenes sacerdotales. La orden de Melquisedec y la orden de Aarón. Melquisedec y Aarón o Leví. Dos órdenes sacerdotales dadas en el tiempo. Melquisedec significa rey de justicia. En hebreo dice rey de paz también. Rey de justicia, rey de paz, rey de Salem, rey de Jerusalén, como quiera llamar. Es una orden que aparece primeramente en Génesis, en el capítulo 14, aparece por primera vez allí aparece Melquisedec, interactuando con Abraham. En una experiencia que no entendemos totalmente, que algún día ya lo entenderemos, que tampoco quiero especular qué fue, simplemente me voy a ceñir a decir que apareció ahí Melquisedec, el rey de justicia, con Abraham. ¿Ok? Eso fue más o menos 500 años antes de que aparezca la ley. Antes que hubiera el pueblo de Israel, antes que hubiera los judíos, ¿no?
antes de ello, cuando Abraham era gentil. Cuando Abraham era gentil, no hablamos de Israel, todavía no había. La ley vino 500 años después. Pero ya aparece ahí una orden sacerdotal. El rey Melquisedec, interactuando con Abraham, ¿no? Y en Hebreos 7:2 vemos que eso es rey de justicia o rey de paz, también menciona que es ello, ¿no? Pero Dios le dice allí a Melquisedec, Dios dice de Melquisedec en Salmo 110, verso 4, ahí dice, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ojo, quiere decir que este sacerdocio es eterno. Luego hay varios pasajes, ¿no?, donde ese sacerdocio es eterno, es para siempre. Si es eterno y es para siempre, quiere decir que va a permanecer en el tiempo, es inmutable, es incambiable ese sacerdocio. Pero vemos que 500 años después aparece otra orden sacerdotal. 500 años después, sí, pues ya me pasar la imagen, 500 años después aparece otra orden sacerdotal llamada la orden de Leví, o escrito también la orden de Aarón, Aarón o Leví. ¿Ya? Eso aparece 500 años después. Ahora, la pregunta es, si el primer sacerdocio era eterno, para siempre, inmutable, ¿por qué apareció otro sacerdocio? ¿Verdad? Apareció otro sacerdocio 500 años después. Pero ese segundo sacerdocio que aparece, el orden de Leví, es temporal. Es solo temporal. Es con un propósito determinado. Mientras que el sacerdocio de Melquisedec está destinado, ¿es para quién? Para toda la humanidad. Recuerden, Abraham era gentil. El sacerdocio de Leví o el sacerdocio de Aarón era específicamente para el pueblo de Israel. Fue dado bajo la ley. Aparece 500 años después. Mientras que en el sacerdocio levítico, en el sacerdocio de Melquisedec hay un solo sacerdote, porque es eterno. Dice en Hebreos 7:3, dice, hablando de Melquisedec, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese sacerdote es eterno, es para siempre, nunca va a cambiar. Pero aparece otro orden sacerdotal para el pueblo de Israel, que iba a ser temporal. Esto es lo que quiero que enmarquen bien para poder comprender muchas cosas. Entonces, ¿para qué se agregó? ¿Se acuerdan en Gálatas 3:19 dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Similar aspecto es para el sacerdocio de Melquisedec. Ese sacerdocio temporal fue añadido temporalmente hasta que viniese manifestado físicamente el verdadero sumo sacerdote. O sea, el orden de Melquisedec, hasta que apareciera ese único sacerdote. Entonces, esta orden sacerdotal, podríamos decir, fue añadida hasta que apareciera físicamente el único y eterno sacerdote y verdadero orden, el verdadero orden sacerdotal. Entonces, si hubo un sacerdocio eterno que todavía había sido manifestado, no sabemos exactamente cómo, ¿no? Porque la Biblia lo relata nada más el encuentro que tuvo Melquisedec con Abraham. Pero tuvo que haber un momento en que hay un cambio
En el otro, en un sacerdocio es uno solo. En el otro orden sacerdotal hay muchos. Muchos. ¿Por qué? Porque por la muerte no pueden continuar. Le sucede el hijo, ¿no? Y así es. Y así es. Sucede otro y otro y otro y otro. ¿Hasta qué? Hasta que llega, tiene que aparecer el verdadero orden sacerdotal. Y ese verdadero orden sacerdotal tiene que haber habido un cambio, ¿no? Un encuentro entre ambos para poder darse ya lugar, para poder dar lugar al verdadero orden sacerdotal. Y vemos que dice en Hebreos 7, 7, 11 al 14, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿no? Bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? No habría necesidad. Pero como ese sacerdocio no era perfecto, había que levantar el otro verdadero sacerdote. De que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, no fue llamado conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio, ojo, hubo un cambio de sacerdocio, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Necesario es que haya también cambio de ley, porque ya cambiaste el sacerdocio. Tiene que haber también cambio de ley. ¿Ya? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Jesucristo era de la tribu de Judá, ¿no? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es de otra tribu, porque los que tenían que ser los sacerdotes, el orden de Levítica, eran de Leví, pues descendientes de Aarón y de Leví. Entonces, hubo un cambio en el sacerdocio. Hubo un momento en que hubo un cambio. ¿Cuándo se da este cambio? Se da en el río Jordán. En el río Jordán vamos a ver esta experiencia donde se da paso al otro orden sacerdotal. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, verso 5. El último sacerdote de esa orden fue Juan el Bautista. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era descendiente de Leví, de Aarón, ¿ok? Y él tuvo un hijo que se llamó Juan el Bautista, sacerdote por continuidad, por ser su hijo, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, quiere decir que Juan el Bautista tenía derecho al sacerdocio por ambos lados, tanto por el papá, que era el sacerdote, como por la mamá, que era descendiente de Aarón. Tenía doble descendencia sacerdotal, Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se encuentran ambos? Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, hablando de Jesucristo. Es necesario que Él crezca, porque Él es el sumo sacerdote. O que el sacerdocio de Melquisedec crezca, pero que yo mengüe. O sea, disminuya hasta que desaparece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo? Es necesario que Él crezca, pero que yo, o sea, mi orden sacerdotal, desaparezca. Por eso que en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, se envejece. Está próximo a desaparecer. O sea, hasta ahí llegó el orden de Leví.
sacerdotal. ¿Dónde servían ellos? En el templo. Es por eso que de ahí el templo desapareció, pues. Por eso es que ahora no hay templo. Porque esa orden sacerdotal ya no tiene lugar en este tiempo. ¿Ya? Por eso es que ahora ya no hay templo físico. Estoy hablando, templo físico. Ahora, vamos a ver ahora rápidamente la orden verdadera, que es la orden de Melquisedec. Tú y yo, ¿bajo qué orden sacerdotal estamos? Bajo la orden de Melquisedec. Bajo la orden de Melquisedec. Bajo esa orden nosotros estamos. Y eso hay que entender claramente. No estamos bajo la orden levítica. Ya esa orden levítica ya desapareció. ¿Ya? Ya fue el cambio. Hebreos 5 y 6 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Él no dijo, yo soy sumo sacerdote. Él se impuso como sumo sacerdote. No, él no se glorificó, sino el que le dijo, o sea, su padre, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote establecido por Dios mismo, no por sucesión, por Dios mismo, bajo juramento. Bajo juramento, porque el Señor juró, tú eres sacerdote para siempre. Pero ya no según el orden de Levítico, sino según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios. ¿Por quién fue declarado? Por Dios fue declarado. Él no se proclamó solo. Él no se proclamó. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay bastante énfasis al orden de Melquisedec, que es donde Jesucristo es el sumo sacerdote. Ahora, ese es el sacerdocio que nos interesa. No es el sacerdocio levítico, eso fue para el pueblo de Israel. Eso no está vigente para nosotros. Ese sacerdocio no tiene nada que ver con nosotros. Con nosotros tiene que ver el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ese es el que vamos a estudiar. Ese sacerdocio es el que nos interesa. Porque ahí está Jesucristo, establecido por Dios mismo como sumo sacerdote. Vamos a ir a Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, esta es una experiencia maravillosa, pero vamos a verla rápidamente para avanzar. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo? Sacó pan y vino. Escucha bien, esto no es casualidad. Recuerden que el Antiguo Testamento es sombra y figura del nuevo, de lo verdadero. ¿Ok? Él sacó pan y sacó vino. Y con ello bendijo ¿a quién? A Abraham. Bendijo a Abraham con el pan y el vino, ¿no? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Él venía de la derrota de 4 reyes encabezados por Kedorlaomer. Venía de vencerlos a ellos. Y Kedorlaomer venía de vencer a 5 reyes. O sea, era un ejército muy poderoso. Muy poderoso. Pero con 318 hombres, Abraham derrota a esos 4 reyes, encabezados por Kedorlaomer. ¿Por qué? Porque por la bendición que Dios le dio. ¿Entiende esto?
No es porque él haya sido un guerrero excelente, ni los 318 hombres eran pues la eminencia en guerreros, como guerreros, no. Era porque Dios le había entregado ya en su mano. Melquisedec le había entregado en su mano. Entonces él los derrotó en una. Dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y aquí viene algo que yo quiero que veas importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, hay un acto de adoración que mucha gente menosprecia. Un acto de adoración que se llama dar los diezmos. Y mucha gente busca pretextos para no hacerlo. Muchos lo hacen sin entender, pero lo hacen, gloria a Dios. Pero otros no lo hacen porque no entienden y mezclan aquí las cosas. Mezclan y cogen, porque hay dos tipos de diezmos. El diezmo según la ley y el diezmo en el orden del Melquisedec. Son dos tipos, por eso en hebreo dice diezmo según la ley. ¿Cómo era el diezmo según la ley? Era impositivo, era coercitivo, era un mandato. Los que estaban bajo el sacerdocio de Leví, los que estaban bajo la orden sacerdotal de Leví, estaban obligados a darle el diezmo. Y hay mucha gente que dice, no, pero el diezmo fue para el Antiguo Testamento. ¿No? Porque no entienden, no comprenden, mezclan ambos órdenes. Otros dicen, no, pero si tú no diezmas, estás bajo maldición. La pregunta es, si no diezmas, ¿estás bajo maldición? No. No. Otro dice, si no diezmas, estás robando a Dios. ¿Pero de qué estás hablando? Estás hablando del diezmo según la ley. Y hoy no estamos bajo ese orden sacerdotal. No, porque algunos son muy legalistas y dicen, no, diezma, porque no va a estar robando a Dios. Y ningún ladrón entrará al reino de los cielos. ¿No? Y te ponen eso. Pero están mezclando papas con camotes. Porque no entienden. Porque no comprenden. ¿Qué hizo Melquisedec? Le dio pan y le dio vino. Y le dijo a Abraham, tienes que diezmar. Le dijo, Abraham, ahora estás obligado a diezmar. Y si no diezmas, serás un ladrón. Nunca le dijo eso. Simplemente lo bendijo con pan y vino. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. Eso quiero que entiendan, hermano. Eso quiero que entiendan y lo vas a entender cuando tú captas realmente las dos órdenes sacerdotales que son distintas. Una es temporal y la otra es eterna. Dice, y entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿En respuesta a qué? A la bendición que Dios le dio. Entiende esto. Entiende esto. Por eso digo, el diezmo es un acto de adoración a Dios. Ya no caigas en errores. Ya déjate de confundir las cosas. Él le dio en respuesta a la bendición que recibió. ¿Qué recibió? Pan y vino. Y entregó a sus enemigos. ¿Estamos de acuerdo? El orden de Melquisedec, miraos tú. Si tú ves, el orden de Melquisedec incluye pan y vino. ¿Ok? Es decir, que la Pascua, pues. La Pascua, lo que vamos a hacer hoy día. El tomar el pan, el comer el pan y tomar el vino. ¿Y qué incluye más? La ley del diezmo.
Está ahí, inmerso. No solamente ahí en Génesis, ¿eh? En Hebreos, lee. Ahí está claramente. Claramente. Entonces, el diezmo en el orden de Leví, ¿cómo era? Coercitivo. Era obligatorio. O sea, o lo hacías o lo hacías. Y si no lo hacías, estabas bajo maldición. Ese es en el orden sacerdotal de Leví. Ese orden fue dado ya sabemos, en el monte Sinaí. Pero en el diezmo, en el orden de Melquisedec, es una respuesta luego de recibir la bendición. Bendición. Mira, Hebreos 7:9, para que veas que esa ley de diezmo es mucho mayor que el otro diezmo. ¿Por qué? Hebreos 7:9. Y por decirlo así, en Abraham pagó, ese pagó está mal traducido, es dar, dio el diezmo, ¿no? Porque a raíz de este pagó el diezmo, hay mucha gente que predica que el diezmo no se da, se paga. El pago es una obligación, hermano. El diezmo no es una obligación. Y es el único lugar donde lo han traducido como pago. Y a raíz de ese pago han hecho toda una doctrina de que el diezmo es un pago. No, no es un pago, hermano. Es un acto de adoración a Dios. Es un acto de gratitud a Dios. Y por decirlo así, en Abraham dio el diezmo también Leví. Mira, ¿cuál de los dos es mayor? Si en el diezmo de Abraham diezmó su cuarta generación, que fue Leví, que recibe los diezmos, según la ley. ¿Cuál es mayor? El de Melquisedec, pues. En ese diezmo está diezmando su generación, toda su generación. Del otro diezmo no se dice eso. De este diezmo sí se menciona. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó o dio el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos según la ley. Según la ley. Entonces, el diezmo en el orden, según el orden de Melquisedec, vuelvo a repetir, es un acto de adoración. Es una muestra de lealtad y reconocimiento de que solo en Él está nuestra riqueza. De que Dios es el que nos da todas las cosas. De que Él nos ha bendecido con todo. O sea, cuando yo doy el diezmo, estoy reconociendo que todo lo que tengo es de Dios. Que todo lo que tengo es por Él. Hermano, es así. ¿Qué es tuyo? No es nada. Nada es tuyo. Cuando tú partas de este mundo, ¿qué vas a llevar? Nada, porque nada es tuyo. Todo es de Dios. Y si Dios te bendice, es para que tú le adores. Es para que tú le exaltes. Es para que tú le glorifiques. Y aquí no hay imposición ni obligación. Hay libertad de adoración a Dios. Y todos los que entienden esto deben hacerlo. Y los que no, pues seguirán tratando con su bolsillo o con su codo. ¿Verdad? Porque la codicia es la que nos lleva, la avaricia es la que nos lleva a no. Por eso es que Abraham, miren ustedes, yo estoy completamente seguro que fue eso y que Abraham estaba seguro de que era así. ¿Por qué? En Génesis 14, 22 y 23, ¿qué es lo que dice Abraham? Abraham dijo, le habló al rey de Sodoma. ¿Ya? Después de la derrota va el rey de Sodoma a pedirle las cosas a su gente. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo
hasta una correa de calzado, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Nada tomaré de lo que es tuyo. ¿Para qué no digas? Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Porque él sabía quién lo había enriquecido. Amén. Amén. Para que simplemente no digas, yo enriquecí a Abraham. Porque mi bendición viene del Creador de los cielos y de la tierra. Todo lo que tengo viene del Creador del cielo y de la tierra. Por eso yo en gratitud le doy mis diezmos. En el orden de Leví, para que el sacerdote pudiera bendecir a la gente, para que pudiera él bendecir a la gente, ¿qué tenía que hacer? Tenía que sacrificar un animal inocente, ¿verdad? ¿Cómo bendecía el sacerdote a la gente? Para que Dios le perdone sus pecados, para que sanen las dolencias. ¿Qué hacían? Mataba a un animal, un inocente. En el orden de Melquisedec, no. El mismo rey y el mismo sacerdote es quien bendice con pan y vino. Él mismo. Él no tiene que sacrificar otra cosa. Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el sacrificio. Y Él nos bendice ¿con qué? Con el pan y el vino. Así como lo hizo con Abraham. Lo bendijo con pan y lo bendijo con vino. ¿Ok? En los días de Abraham, Melquisedec fue el único sacerdote que bendijo a Abraham a través del pan y el vino. Y eso sabemos que es sombra y figura de lo que había de venir. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versos 17. Luego vamos a ir el 26 y el 28. La Pascua. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Llegó el momento de la celebración de esta fiesta importante, de la Pascua. Acuérdense de ese evento de la Pascua. Cuando ellos salieron de Egipto, lo celebraban todos los años. Y mientras comían, versos 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Qué tomó Jesús? El pan. Y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué es el pan? El cuerpo. El cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, ¿qué había en la copa? El vino, el fruto de la vid, el vino. Y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Qué es el vino? Su sangre. Su sangre. Del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Jesús les dijo: coman y beban el pan y el vino de la Pascua. Así como Melquisedec se encontró Abraham con Melquisedec, le salió al encuentro, y ¿cómo lo bendijo? Con pan y con vino. ¿Cómo nos ha bendecido Jesucristo a nosotros? Con su cuerpo y con su sangre, que es el pan y el vino. Jesús te ha bendecido. Jesús nos ha bendecido a todos con pan y vino.
¿Y cuál debe ser tu respuesta? Lo que hizo Abraham. Lo que hizo Abraham. Eso está en Hebreos también, no creas que está solamente ahí, porque los tacaños dicen que está solamente ahí, ¿no? Está en Hebreos, está narrado, ¿eh? Y menciona el diezmo. Entonces, así como Melquisedec apareció a Abraham para bendecirlo con bendiciones físicas, ¿no? Porque lo bendijo con bendiciones físicas. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ahora nos ha bendecido a todos los seres humanos con su cuerpo y con su sangre, ¿no? Otorgándonos, ¿qué? Lo más grandioso, perdón de pecados. Perdón de pecados. Otorgándonos, ¿qué? Salvación y vida eterna. Otorgándonos, ¿qué? Sanidad divina. Otorgándonos, ¿qué? Prosperidad divina, porque Él se hizo pobre para que, siendo rico, se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Nos ha dado, ¿qué? La victoria sobre todos nuestros enemigos, ¿o no? Somos más que vencedores. Él derrotó a Satanás por ti, de manera que Él te ha dado la victoria, así como lo hizo con Abraham. Entregó a sus enemigos en su mano. Es lo mismo. Porque ahora que se ha revelado, antes era sombra nada más. Ahora está revelado. Y todo lo que pertenece a la vida nos ha sido dado. Todo. Así, hermano, todo se te ha sido dado. Todo. Entonces, si nuestro Melquisedec nos ha bendecido con pan y vino, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar nuestros diezmos en señal de adoración a nuestro Dios, en señal de decirle: tú eres todo en mí, en señal de gratitud y reconocimiento de que todo le pertenece a Él. ¿Estás animado a diezmar? Amén, hermano. Hazlo por fe, es un acto de fe. Aquí no hay imposición. Y no es que esté hablando porque se necesita dinero, no. No pienses tampoco eso. Mira la palabra. Mira las escrituras. Y ahí está, establecido por Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el orden en el cual hoy estamos. En el cual Jesucristo nos ha bendecido con su cuerpo, o sea, con todo de Él, con lo mejor de Dios. ¿Qué es lo mejor que tuvo Dios? Su Hijo. Y si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo lo tienes en Cristo Jesús. Todo lo que tú puedes imaginar lo tienes en Cristo Jesús. En Él, porque Él ya te lo dio. ¿No? Ya te dio el encuentro y te dio. Derramó su sangre y su cuerpo fue molido en la cruz para que tú y yo hoy disfrutemos de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Quiero que entiendas, y hoy vamos a hacer este acto de adoración también a Dios, de recordar lo que Él hizo. La Santa Cena no es sino traer a memoria lo que Jesucristo hizo en la cruz. Vamos a tomar simbólicamente, vamos a comer pan y vino. Y acuérdate que ese pan que vas a comer y ese vino que vas a beber representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y Él dijo: haced esto en memoria de mí, en memoria de este sacrificio que Él lo hizo. Entonces vamos a proceder a realizar esto, hermanos, con la mayor reverencia, con
el mayor respeto, por favor, no es momento de estar conversando